hecho. La verdad es que procuro, o sea, en general, trato de no dar mucho mucho de quién soy, sí, porque a ustedes yo les digo, me llamo Mariano, y así. Entonces, hoy en este día vamos a platicar un poco del tema del aborto, de hecho. Y bueno, quisiera empezar con un fragmento de una película que me gusta mucho, que se llama Scooby-Doo. Bueno, lo voy a volver a compartir porque me hace falta compartir con sonido. Díganme si se alcanza a escuchar bien el sonido. No, no se No se escucha. escucha. No se escucha. No se escucha. Entonces, Yo sí lo déjenme ver. escucho. Yo A sí la lo hora de escucho. compartir pantalla probablemente no hayas activado la opción de compartir audio de... No, sí se escucha, solamente que se escucha muy bajito. Sí. Insatiable appetite for a juicy mystery. The truth is, Mr. Monteveres, Mystery Inc. is broken up. Oh, but that's the beauty of something broken. It can be fixed, and therein lies its potential. And I need you to fix Spooky Island. What's the problem exactly? I believe somebody is casting a spell on the students. Now listen and look around. Can you notice any difference between those arriving and those departing? They look like sober, well-behaved college kids. Precisely. And they didn't before they came. They've changed. In other words, a magic spell. Muy bien. ¿Sí alcanzaron, aunque no se va a escuchar, a leer los subtítulos? Sí. 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 Muy bien. Les puse esta escena porque, déjame ver si me puedo salir. Muy bien. Porque en este contexto, o sea, el contexto en el que estamos es un contexto de mucho adoctrinamiento. Entonces, esa película, esta parte de esta escena, me gusta mucho porque pone de manifiesto todo este tema ¿cómo decirlo? De todo lo que están los chavos todos los días recibiendo. Mucha información, llegan a la universidad normales, por así decirlo. Pues eso es lo que te pone en la película. Y terminan, como por así decirlo, como zombies, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea gente mala, simplemente es una metáfora, pero aquí sí me gustaría que en 2 minutos, si alguien quisiera comentar algo de la escena que le llamó la atención, pongan su micrófono y comenten, por favor. O sea, ahorita no los alcanzo a ver, pero si me pueden comentar, si alguien tiene algún comentario. A mí también siempre me ha gustado, a mí que me encanta Scooby-Doo. Y justamente yo también siempre había visto, pues desde la última vez que la vi, hace como 1 año, la película, nada menos, como 8 meses. Sí la vi y dije, que wow, o sea, yo también encontré la misma justamente, pues, analogía, no sé, y me gustó mucho. Pero bueno, es de tenerle miedo, o sea, a este tipo de cosas. Entonces, yo también la había encontrado y yo también creo que está muy ad hoc a lo que está pasando ahorita. Y ya, solo quería decir eso. Muchas gracias, Cintia. No sé si alguien más quisiera comentar. Bueno, más parece esto un sistema de adoctrinación desde las películas, porque recordemos que también se puede adoctrinar gente frente a una antítesis. O sea, pueden mostrarte eso y luego pueden mostrarte algo contrario después, tal vez en alguna otra película del mismo director. Entonces sí creo que esto ya se viene dando desde hace tiempo, inclusive en otros países, por ejemplo en Europa, en lo que tiene que ver la película del perfume, si no estoy mal, que, bueno, tiene una escena también súper parecida a esta, donde hay gente que, bueno, en una escena donde hay gente donde se le exhibe una especie de olor donde todo el mundo se acoge a ese olor porque supuestamente es lo más hermoso. Entonces yo creo que sí es como una especie de adoctrinamiento y es lo que nos hacen ver ahora, que lo que se nos viene va a ser más bonito, prácticamente eso.
Bueno, eso todo ya. Eso era lo que, no sé si me escuchan o si se me fue a mí el internet o simplemente ya no terminé de escuchar bien. Sí, ya terminó. Yo también, bueno, yo sí te escucho bien, Mariano. Bueno, pues Igual yo sí se muchas escucha. gracias al que ahorita comentó. Nomás como rebote de ideas, quería comentarles que digo, se me hace muy interesante lo que ahorita decían. Bueno, y esta metáfora que aquí puse es que el misterio, por decir, porque así Scooby-Doo en español se dice misterio de la orden, el misterio de los pro vida es ver como ese origen de ese adoctrinamiento. Y vamos a ver que realmente hay varios ejes de adoctrinamiento, entre ellos son universidades, grupos de autoconciencia feminista, esto sobre todo está súper fuerte aquí, Netflix, o sea, Netflix ni se diga, y todos estos movimientos políticos. Entonces, estos movimientos tienen mucha ideología y muchas veces uno está como pro vida, tiene que ser consciente de dónde surge todo esto. Y bueno, por eso aquí hay una frase que pongo aquí abajo que es el modus operandi, que es como que la forma de operar del adoctrinamiento feminista, y eso lo vamos a hacer más adelante, el tema de la deconstrucción. Y bueno, para no tomarme mucho tiempo en esto, simplemente quería empezar con este video, y a lo largo de la presentación voy a tomarme como breaks para ponerles pequeños videos. Y paréntesis, si llegan a escuchar un poco de eco o algo así, díganme por favor. O sea, si no se escucha bien o si me llego a trabar también díganme, por favor, para ajustar las cosas, para que no esté platicando y no se escuche bien. ¿Sí se escuchó lo que acabo de decir? Sí. Sí, se escucha. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Y bueno, como les decía, toda esta forma de adoctrinar a la gente se relaciona mucho con esta forma de un cambio de lenguaje. Entonces nos vamos a dar cuenta que el movimiento pro aborto toma mucho en cuenta un cambio de lenguaje, un cambio de visión, o sea, como que te quieren hacer ver cosas, o sea, es una forma de condicionar a la gente. En psicología hay un término que se llama condicionamiento, que hay dos tipos, que es el clásico y el operante, y en este caso lo que nos están haciendo es haciéndonos ver un lenguaje malo para que lo quitemos y para que tengamos nuestro nuevo lenguaje, el lenguaje bueno. Esta es una escena también de esa película Scooby-Doo. Y ahorita, por favor, también díganme si se alcanza a escuchar bien. Welcome to America. I am Sí se using the escucha. language Sí se escucha. English. Becky, look, let's check it out. Oh boy. Lights, camera, action, huh, Scoob? Now that you're a young adult, you'll need to learn societal do's and don'ts. Interaction between young people is polite and casual. Hey, sorry, bro. I will crush your bones into dust! Let's see how the situation should be handled. Remember, today's young people have a language all their own. Hey, sorry, bro. No big whoop, dog. Yo, did you catch that new vid on the box? True that. I'm up to sniff on all popular trends. Word. It seems to be a brainwashing facility of some type. Wherever there's a brainwashing cult, there's always a power-hungry leader behind it all. The Papa Smurf figure. Wandavarius. Then why would he have invited us here? Voy a cambiar de Ya me escuchan bien, ¿verdad?
Sí, Sí, perfecto. Ok. Es que no me está funcionando bien, entonces voy a hacer nomás una pequeña cosa aquí. Voy a quitar esto. Es que muy bien. Disculpen las técnicas, es parte del proceso. Muy bien, voy a seguir compartiendo pantalla. Bien, entonces nomás voy a compartir esto. Vamos a ir aquí. Muy bien, entonces, igual, en un minuto, alguien que quisiera comentar algo de la escena que acabamos de ver. Yo quisiera comentar algo. Dale. Pues creo que tiene mucho sentido porque, por ejemplo, yo soy de Guadalajara y recuerdo que cuando estaba en la secundaria el tema del aborto era algo así como súper mal visto, que lo apoyaras. Había un señalamiento pues muy fuerte y ahora en cambio es como al revés. O sea, y si tú te pronuncias como pro vida, eso requiere como de una persecución social o algo así por el estilo. Entonces creo que sí condiciona mucho cómo nos hacen ver pues los medios y cómo hacen o quieren hacer ver a la otra parte pues que es el sector abortista, como en pro de la mujer, derechos y demás. Muchas gracias, Yerumi. Se me hace muy, muy interesante lo que dices. Y sí, o sea, yo considero que tiene mucho que ver con este nuevo lenguaje que nos quieren proponer. Es porque si controlas el lenguaje, controlas el pensamiento, controlas el comportamiento. Entonces, vemos que es un lenguaje ultra amigable, un lenguaje en el cual se satanizan ciertas conductas. Ahorita se habla de que los hombres son malos, que los hombres no tienen derecho a opinar. Se hablan de muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que toman esto en cuenta porque muchas veces el movimiento pro aborto se basa en gente que pues simplemente le han hecho, digo, no lo digo de manera despectiva, le han hecho mucho coco wash. O sea, ya le están enseñando cómo hablar de nuevo, le están enseñando cómo pensar de nuevo, le están enseñando qué cosas hacer. O sea, literalmente, si uno se pregunta, se lo pone a ver, es algo muy preocupante. Te dicen, no pienses sobre este tipo de temas, no opines sobre este tipo de temas. O sea, es un tema muy, muy fuerte. Y siempre hay algo detrás. Como dicen en la escena, siempre debe haber un papá pitufo detrás de esto, ¿no? Y bueno, ya para entrar en materia, vamos a hablar, les voy a platicar un poco del tema del derecho. Y bueno, en el tema del derecho es donde el tema del aborto está muy relacionado con la forma de ver el derecho. Hay tres formas principales de ver el derecho. La primera teoría es la teoría clásica, y la teoría clásica lo que dice es que la justicia es la que hace el derecho. La segunda teoría es una teoría que es bastante formalista. Es la teoría de que solo lo que está escrito es derecho. Si no está en la ley, no es derecho. Si está en la ley, sí es derecho. La teoría 2 se divide también en otras dos. En la que dice el derecho sí. y en la que dice que las sentencias hacen el derecho. Entonces, como que existen esas vertientes. Se escucha. ¿No se escucha? Sí se escucha. Ah, perfecto. Y bueno, entonces esas son las dos teorías que les comentaba del derecho escrito. Y luego existe una tercera teoría, que es la teoría de la teoría sociológica. Esta es una teoría que las feministas usan mucho, que es la teoría de la sociedad es la que hace el derecho. Todo es una construcción social. Entonces, como vamos a ver más adelante, es algo muy contradictorio decir eso, que la sociedad, que todo el derecho se basa solamente en la sociedad. Y también es muy contradictorio, bueno, no tiene mucho sentido decir que el derecho es una construcción social, porque muchas veces las feministas se la pasan diciendo, no, es que es una construcción social, todo es una construcción social. Y lo que es contradictorio es que si todo es construcción social, entonces lo que ellas proponen como alternativa también es construcción social. Y otra crítica que se hace a esto es, si tú criticas que todo es construcción social, el hecho de que todo sea construcción social no significa que sea algo malo por sí mismo. O sea, la construcción social, ¿por qué va a ser mala? O sea, si tú también estás proponiendo otra construcción social, entonces eso significa que las construcciones sociales no necesariamente son malas. Entonces, vamos a ver que todo el fondo tiene que ver con cómo ven las feministas el derecho. Bueno, muchas, ¿verdad? Hasta ahorita va por ahí todo claro, ¿verdad?
Sí, todo claro. Perfecto. Y bueno, como les comentaba, en la primera la teoría clásica, que se llama el realismo clásico. La segunda se le llama positivismo o el positivismo jurídico. Y la segunda, también les digo que tiene una vertiente que se refiere a que los jueces son los que dicen el derecho. Entonces, esta postura que solamente lo que el juez diga es derecho, es una postura que se basa mucho en el derecho escrito. Ellos no lo reconocen. O sea, la gente que tiene esta postura de que las sentencias hacen el derecho, ellos no se han dado cuenta que son positivistas. Cuando hablamos de positivistas, me refiero a derecho escrito. Y paréntesis, si algún término que estoy usando se les hace muy complicado, por favor, interrúmpanme y pregúntenme. O díganme, ¿sabes qué, Mariano? Está muy complicado lo que estás diciendo. Bueno, cierro paréntesis. A lo que voy con esto es que esta postura, la postura de las sentencias, se hace llamar a sí misma el realismo jurídico. Y a mí se me hace muy contradictorio que se llamen a sí mismos el realismo jurídico porque pues, no son realistas, simplemente son pragmáticos. O sea, se basan mucho en lo que existe, ¿no? Y bueno, ya cerrando esta segunda postura, de nuevo, la tercera postura, como les decía, era la postura sociológica. Y bueno, la primera postura se relaciona mucho con lo justo. Lo justo es lo que es derecho. Deme un segundo. Ya voy. Muy bien, entonces, ya aquí estoy de nuevo. La primera postura se relaciona con el tema de que lo justo es el derecho. Entonces, lo que tú tienes como derecho es algo que es justo. Y si no es justo, no es derecho. Eso es lo que decían pues, los clásicos. La segunda, como les decía, tiene que ver con el tema escrito. Y la tercera tiene que ver con los convencionalismos. La primera postura, por lo mismo dice, o sea, si algo es injusto, no puede ser derecho. Todas las leyes tienen que ser justas. Todas las sentencias tienen que ser justas. El derecho que no es escrito tiene que ser justo. Y también existe el derecho que no es escrito. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a ver más adelante que muchas personas cuando hablan del tema del aborto, niegan la existencia de un derecho que no esté en las leyes. Entonces muchas veces tú le dices, oye, es que el ser humano desde el momento de la fecundación tiene derechos humanos. Y mucha gente te dice, no, es que como no está en la ley, entonces pues no tiene derecho. Entonces esta postura, la primera postura dice, no, o sea, deja tú la ley. Si es justo, es derecho. Muy bien. Ahora la segunda postura toma esta, es la postura que muchas feministas toman, que es la postura de, oye, solamente si está escrito, existe. Si no está escrito, te fregaste, ¿no? O sea, prácticamente. Esta postura se critica mucho porque es una postura que se tomó, que la tenían muchos países antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, oye, tú dices, oye, en la Segunda Guerra Mundial hubo muchos abusos, el racismo, el tema de los judíos, el antisemitismo, y estaba en la ley. Entonces, decir que lo que está en la ley es derecho, pues no es cierto. O sea, la ley no es absoluta, ¿no? Y esta misma crítica no solamente va para la ley, va también para la sentencia. Si una sentencia se excede, por más juez que sea, pues los jueces tienen límites. Y ahora, la tercera postura de los convencionalismos sociales, que dice que lo que la sociedad prohíbe no es derecho, pero que puede cambiar, pues es falso, ¿no? O sea, como vamos a ver más adelante, los delitos son conductas antisociales. Son conductas antisociales que no se pueden tolerar. Y por más que la sociedad pueda cambiar, hay cosas que no cambian. Por ejemplo, la violación sigue siendo y seguirá siendo y siempre ha sido un crimen. Y aunque una ley no lo contemple como un crimen, siempre es una conducta antisocial. Es una conducta que no se puede tolerar.
igualmente sucede eso con el asesinato y con todos los crímenes que se nos ocurren. Crímenes son cosas que por donde le veamos, la tortura, pues no son actos que van de acorde con una sociedad. Y el aborto es igual. Entonces, esta postura pues tiene esa crítica, ¿no? Que según esta postura, pues la sociedad puede aceptar lo que le dé la gana. Pero vemos que en la realidad hay actos que nunca son compatibles con las sociedades. No sé si alguien quiera comentar algo sobre qué opina de lo que hemos visto. ¿Alguna duda? Yo tengo un comentario. Por ejemplo, hemos visto que actualmente las cortes están muy politizadas. Por ejemplo, en Colombia casi los jueces escriben el derecho. En Estados Unidos ahorita se están peleando por ver si confirman a una jueza que, desde mi punto de vista, creo que sigue la primera teoría del derecho que tú dices. Entonces, ¿qué opinas en México? ¿En México crees que el aborto se haga legal a través de la Suprema Corte? Pues mira, actualmente, te agradezco la pregunta. Yo estoy totalmente de acuerdo que de lo que yo conozco, a mí se me hace que la que quieren que sea juez en Estados Unidos, Amy, se me hace una mujer muy preparada. Y como vamos a ver, o sea, es muy contradictorio que muchas feministas, o sea, esta es mujer, ha tenido logros en su vida bastante altos, a pesar de estar casada, tiene muchos hijos, entonces rompe todos los esquemas del feminismo, estos esquemas de que si estás casada y tienes muchos hijos, no puedes lograr nada en tu vida. Entonces como que por eso no la apoyan, ¿no? Y a mí me parece que, por ejemplo, en México, pues si uno se pone a ver el derecho, y lo vamos a ver al ratito, en México la jurisprudencia protege al no nacido, pero estas son jurisprudencias que les pasan de noche a las feministas. O sea, son jurisprudencias, o sea, son sentencias que no citan, son sentencias que no conocen o que no las dicen. Entonces, yo creo que lo que están haciendo ahorita, por ejemplo, en el caso de Veracruz, y lo vamos a ver, son casos que realmente están saltando la ley, porque la ley es muy clara de lo que puede hacer la Suprema Corte, y lo que la Suprema Corte está haciendo es como que se cree que no tiene límites. Y bueno, ahorita vamos a seguir viendo esto. Como les comentaba, bueno, ahorita un paréntesis que quiero hacer es que el feminismo no es el mismo de hoy en día que hace 50, 60 años. Bueno, vamos a poner un poco más atrás, que hace 70 años. El feminismo original, como yo prefiero decirle, es exactamente, también me faltó Susan B. Anthony. El feminismo original era un feminismo pro vida. Las mujeres feministas estaban en contra del aborto. Y aquí les pongo varias mujeres, faltan muchas, pero son de las que más admiro. Son Cady Stanton, me faltó B. Anthony, y está Alice Paul, que es una de las mujeres de las que se les debe el tema del derecho al voto en Estados Unidos. Si quieren saber más, hay una página que se llama Feminists for Life, en las que hablan de este movimiento, de cómo era el feminismo originalmente. Y desde un punto de vista del derecho, algo que les quiero compartir es que, no sé si alguna vez alguno de ustedes ha escuchado el tema de las marcas, porque en derecho, en la propiedad intelectual, si tú quieres registrar un producto como la marca, ponle que la mermelada que más te gusta. Imagínense que ustedes van al súper y quieren comprar una mermelada de la marca X, ¿no? Entonces, lo que la marca protege es que nadie quiera hacerse pasar por esa marca. Entonces, si una marca se parece a otra, esa marca no le tienen que negar el registro. No sé si alguna vez les ha pasado que en el súper que compran un producto y se dan cuenta que no era la marca que ustedes querían. No sé si a alguien le ha pasado eso. Les pregunto. Sí, sí ha pasado. Sí, entonces, en el tema de propiedad intelectual, hay dos principios. Y estos principios también vamos a ver que aplican al tema del aborto. El primer principio es, una marca no puede inducir al error al consumidor. O sea, nunca puede confundir al consumidor. Y el segundo principio es, no te puedes colgar de la reputación de alguien más. No te puedes robar la reputación de alguien más. Y esto es lo que está pasando en el tema del feminismo.
Estas chavas se hacen llamar feministas para colgarse de la reputación del feminismo, para colgarse los logros del feminismo, porque si se pone uno a ver, de feminista no tienen mucho. O sea, las feministas originalmente eran pro vida, estaban en contra de muchas cosas, pero eran femeninas. Y entonces, este nuevo feminismo se está colgando de los logros. Están violando estos principios marcarios, estos principios de la propiedad intelectual, y están usando un nombre que no les corresponde. Entonces, vamos a ver que muchas veces, muchos de sus discursos es que gracias a nosotras, las mujeres pueden votar. Y este argumento, pues además de ser un plagio, pues realmente es falso. Es como si yo les dijera a ustedes, oigan, gracias a nosotros los renacentistas, puedes ver tú las obras de Miguel Ángel, puedes ver las obras de Leonardo da Vinci. Pues realmente yo no soy renacentista. O sea, el renacentismo ya acabó hace un chorro de tiempo y lo que yo estoy haciendo me estoy colgando los logros. Entonces, con esto en mente, pues más se los comento porque pues, es importante ver todo este tema del lenguaje, todo este tema de la propiedad intelectual y de cómo el feminismo, su marketing se basa en un marketing tramposo, ¿no? Y bueno, les voy a poner una escena de otra película que me gusta mucho, que es la película de Man of Steel, que es de Superman, y que habla del tema de cómo este cambio de nombre, pues ya no significa lo que realmente significa. I will honor the man you once were, Zod. Not this monster you've become. Take him away. ¿Sí se alcanzó a escuchar? Sí, se escucha. Sí. Perfecto. Muy bien, entonces, no sé si alguien quisiera comentar algo que le haga pensar esta escena. ¿Una persona? Pues es un argumento, como dices, muy engañoso y que muchas veces usan en contra de nosotros, ¿no? Como eres pro vida gracias a que el feminismo te dio la libertad de elegir serlo o cosas así. Entonces, como dices, pues es un marketing bastante tramposo y que busca de alguna manera generar empatía con más mujeres a través de eso. Totalmente, con las palabras. O sea, quieren generar empatía y quieren hacerte sentir mal de que, oye, si tú estás en contra mía, estás en contra de todas las feministas. Entonces, si las feministas si se levantaran de su tumba, dirían, no es cierto, o sea, no tiene nada que ver. Y bueno, muchas gracias por comentar. Y ahorita les voy a hablar un poco del tema de la ley del más fuerte. Sí, Belén, tienes toda la razón, es falsa sororidad. Ahorita vamos a hablar del tema de la ley del más fuerte. El concepto de ley del más fuerte viene desde Platón. Platón plantea en sus diálogos el tema de que si el más fuerte puede aplastar al más débil. Platón está en contra de esa noción. Pero esta noción de la ley del más fuerte, Nietzsche, no sé si alguna vez han escuchado de Nietzsche, Nietzsche era un filósofo alemán y él volvió a plantear la ley del más fuerte. Mucha gente se va con la finta de que Nietzsche es nihilista. Nihilista significa que no cree en nada, pero realmente Nietzsche no era nihilista, él era vitalista. Y cuando quiero decir vitalista me refiero a que él creía que la vida fuerte o la vida digna estaba por encima de lo indigno. Él creía en la moral del más fuerte sobre encima de la moral de los débiles. Él escribió un libro que se llama La genealogía de la moral, que es un libro que no se lo recomiendo, que es un libro en el que prácticamente dice que todas las virtudes occidentales son virtudes de la gente débil, son virtudes de los débiles, de los esclavos, y que la moral del más fuerte es la moral que debe prevalecer. Y él habla o sea, él prácticamente invirtió los valores, ¿no? Invirtió las virtudes. Él hablaba del Übermensch, que es el superhombre. Entonces él prácticamente lo que está proponiendo pues va a ser como que ese caldo de cultivo de lo que va a suceder con muchas ideologías, sobre todo
lo que se dice que fue la ideología nazi, ¿no? O sea, esa ideología de que el más fuerte aplasta al más débil, que el más fuerte tiene derecho sobre el más débil. Entonces, este contexto de la ley del más fuerte es importante tomarlo en cuenta en el tema del aborto, porque muchas veces un argumento que usan es que no es vida digna. Entonces, como no es vida digna, no tiene derecho a vivir. ¿O cómo vas a tener a un niño que tiene alguna enfermedad o que tiene algún retraso mental o que tiene... Y te meten todo el tema de enfermedades, ¿no? Y pues a final de cuentas, este argumento de la perfección humana, este argumento de que entre más desarrollado entre más perfecto esté su cuerpo, es más humano que los que no tienen esto, ¿no? Entonces, este argumento es muy supremacista, es un argumento que se relaciona mucho con estas ideas. Y bueno, en inglés a este concepto se le llama the law of the jungle. Y vamos a ver que muchas veces el tema del aborto se pone la voluntad del hombre o la voluntad humana sobre la vida. Y esto es lo que sucede en el aborto. La madre somete la vida de su hijo a su voluntad. Y este es un tema que tiene su raíz en Nietzsche. Este tema tiene su raíz en la ley del más fuerte. La mujer que está más desarrollada, que tiene más perfección, por así decirlo, corporal, tiene más derecho que un ser humano que todavía no se desarrolla, que todavía no tiene esa misma perfección, ¿no? Entonces, el problema de esta visión es que plantea un tema de grados humanos. Entre más desarrollado estés, entre más perfección corporal tengas, eres más humano. Entonces, y por consiguiente, la gente que tenga alguna discapacidad, la gente que tenga algún problema, que tiene un accidente, pues es menos humana, ¿no? Y esta visión es totalmente en contra de la igualdad humana, y que es un principio que realmente la ciencia demuestra que pertenecemos a la misma especie. O sea, no hay grados dentro de la misma especie, ¿no? No hay grados de esta persona es más humana que la otra. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda, algún comentario. Bueno, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto, bueno. Voy a poner una escena de la película anterior que les decía. Por favor, si no se escucha, me dicen. Sever the degenerative bloodlines that led us to this state. And who will decide which bloodline survives, Zod? You? Don't do this, El. The last thing I want is for us to be enemies. You have abandoned the principles that bound us together. You've taken up the sword against your own people. ¿Alguien quisiera comentar una persona que le hace pensar el video que acabamos de ver? Pues yo creo que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir de que Nietzsche pensaba más en el supremacismo, de que entre más se perfecciona el ser humano, más humano es. Y pues ahí el general Zod, pues precisamente es afín a ese tipo de ideal, de eliminar a los menos aptos y hacer que su raza solamente sobrevivan los más aptos y que él sea el que decida quién vive y quién no. Yo quiero decir algo. Adelante. Lo que él dijo es que él se volvió contra su mismo pueblo y las feministas lo que hacen es como irse igual en contra de las mujeres, por decirlo así, con una cortina de humo, y no se dan que están más bien en contra de ellas mismas. Totalmente. Y sobre todo, pues están yendo en contra de su propia especie, ¿no? O sea, están yendo en contra de humanos. Va a sonar a lo mejor espero que no suene mal la comparación, pero hay una película que es la película del planeta de los simios. No sé si vieron la última película que salió. Digo, es una frase a lo mejor que suena muy, como dirá, pues cómo comparas simios con humanos, pero es una frase que se me hace muy interesante, que dice simio no mata simio, ¿no? Entonces, es una frase que si la cambiamos sería humano no mata humano, ¿no? Y el momento que uno levanta la espada en contra de su propia especie, pues está cometiendo
pues por así decirlo, una aberración en contra de la naturaleza. O sea, es algo que pues, realmente, pues simplemente no debería suceder eso, ¿no? O sea, no deberíamos entre humanos andarnos matando entre nosotros. Y en general, pues no andar matando, ¿no? Bueno, muchas gracias a los que ahorita comentaron. Y bueno, la crítica a esta visión realista, digna, es que, pues, contradictoriamente lo que muchas feministas dicen y lo que muchos comunistas dicen, pues realmente quieren obtener un nuevo privilegio, y este es el privilegio de nacer, ¿no? Si ya naciste, eres el privilegiado, ¿no? Y los que no han nacido, pues no tienen ese privilegio. También, otra crítica es que, pues no solamente la gente rica tiene derecho a vivir. Ahorita no me lo mencioné, pero una de las feministas, de las ¿cómo decirlo?, de las autoras que más se basan en las feministas, sobre todo en Estados Unidos, se llama Margaret Sanger. Margaret Sanger fue la fundadora de Planned Parenthood en Estados Unidos, que es pues la que más realiza muchos abortos ahí en Estados Unidos, la que más abortos realiza. Margaret Sanger, ella escribió un libro que se llama The Pivot of Civilization, que en español significa como pues la columna de la civilización. Y en su libro, textualmente, dice que deberíamos hacer que ya no se reproduzcan los tarados, así lo dice textualmente, disculpen las palabras, los tarados, las personas, los idiotas, los pobres, las prostitutas. Dice que toda esa gente, la gente como que más baja de la sociedad, deberíamos como que erradicar su descendencia, ¿no? Entonces, pues sus ideas son muy supremacistas, ¿no? Y pues si uno no se pone a ver como que este trasfondo del aborto, muchas veces tiene esta idea detrás. Esta idea de que solamente la gente nice tiene derecho a vivir y la gente pues de abajo, pues esa gente pues que no se reproduzca, ¿no? Y es un contexto pues también muy racista, ¿no? Racista, clasista, por donde le damos, ¿no? A veces los que piden el aborto no se dan cuenta de esto. Y otra crítica que podemos hacer a esto es que, pues, ¿quién va a determinar quién es digno, no? O sea, es un tema muy arbitrario, ¿no? O sea, ¿quién va a decir, oye, a partir de esta línea, si es digno, a partir de esta línea no es digno? ¿Quién va a determinar a partir de cuándo ya eres muy rico, a partir de cuándo ya no alcanzas a... Son temas muy arbitrarios, ¿no? Por eso esta postura es muy contradictoria y pues no tiene sustento. Y bueno, les voy a poner otra pequeña escena. Es una escena de Star Wars. Disculpen que no encontré subtítulos para esta parte. Todo está en inglés. Pero lo que yo les propongo a la hora de ver esta escena es que no sé si ustedes están familiarizados, pero al ver la película identifiquen a Anakin con Planned Parenthood y Padme con una exfeminista y Obi-Wan con los prohibidos. Bueno, ahorita esta escena, véanla, por favor. Your ship. What are you doing out here? I was so worried about you. Ron told me terrible things. What things? He said you turned to the dark side, that you killed younglings. Obi-Wan is trying to turn you against me. He cares about us. Us? He knows. He wants to help you. Anakin, all I want is your love. Love won't save you, Padme. Only my new powers can do that. At what cost? You're a good person. I lose you the way I lost my mother. I am becoming more powerful than any that I ever dreamed of. I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
And together, you and I can rule the galaxy. Make things the way we want them to be. I don't believe what I'm hearing. All right. I don't know you anymore. Anakin, you're breaking my heart. You're going down a path I can't follow. Because of Obi-Wan. Because of what you've done. What you plan to do. Stop. Stop now. Come back. I love you. Liar! No. You're with him! You brought him here to kill me! No. Let her go, Anakin! Let her go! You turned her against me! You have done that yourself. You will not take her from me! Your anger and your lust for power have already done that. Muy bien. Les puse esta escena porque quisiera nomás comentarles como que lo que me hace pensar esta escena, que es que pues muchas veces, pues, no sé si conozcan a Anakin. Anakin es el que está, el esposo, la esposa es Padme y Obi-Wan es el que llegó al final. Entonces, esta escena, lo que muchas veces nos hace, o sea, lo que me hizo pensar es que pues las chavas que son feministas, cuando uno les muestra la verdad del aborto, pues no se la creen, ¿no? O sea, como que batallan mucho para creer que realmente Planned Parenthood es malo como es, como que todo este negocio abortista es así, y pues muchas veces nos echan la culpa a los pro vida, ¿no? O sea, y eso es un tema que muchas veces cuando les mostramos la realidad, pues todos los abortistas como que quieren tratar de desmentir lo que estamos diciendo nosotros. Entonces, ¿sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, sí se escucha. Sí, perfecto. Preguntó alguien que si escuchamos. Bueno. Entonces, bueno, ya regresando al tema del derecho, decíamos hace rato que el derecho se identifica con lo justo. La palabra jus significa justo, la palabra justicia pues tiene que ver mucho con el tema del derecho. Y bueno, esta es como que la visión clásica del derecho, la visión en la cual la ley está relacionada con un mandato de la razón. O sea, si una ley no es racional, si una ley no está orientada al bien común, pues es nula, ¿no? Porque es injusta. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta porque muchas veces los que están a favor del aborto dicen, pues quiero que sea legal, ¿no? Que el aborto sea legal. Pero la realidad es que si el aborto es una conducta injusta, pues no puede ser legal, porque va a ser una ley nula. Muchas veces, desgraciadamente, esta visión del derecho, esta visión de la ley, pues hoy en día casi no se toma en cuenta. Hoy en día se toma más bien una visión de legalista, ¿no? De que si está en la ley no me importa que sea, pues es válido. Bueno. Voy a saltar esta parte. Y bueno, el tema de la justicia, también que se relaciona con el tema del aborto, hay que decir que existe objetivamente la justicia. Porque hay mucha gente sobre todo muchas feministas, que dicen que la justicia no existe, que es un tema subjetivo. Pero como vamos a ver ahorita, la justicia se puede definir y la justicia se relaciona con el tema del derecho. Entonces, si uno quiere excluir la justicia del derecho, pues no va a poder estar... O sea, el problema de eliminar la justicia del derecho es que el resultado de eso es que queda la ley del más fuerte. Entonces, la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. Entonces,
la justicia o sea, consiste en que, pues yo, Mariano, respeto los derechos de los demás, cumplo con mis obligaciones y le doy a cada quien lo suyo. O sea, a cada quien lo suyo significa le doy a cada quien su derecho, ¿no? Si yo debo algo, lo doy. Si yo tengo alguna obligación de no hacer, pues la cumplo, ¿no? Para no meterlos en mucho tema aquí complicado, no sé si tienen alguna duda hasta ahorita, algún comentario. Sí, va perfecto. Sí, perfecto. También, si sienten que está muy, muy complicado, muy elevado, por favor díganme y no lo hago así, para saber también. Está bien así. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como les comentaba, la justicia es una virtud, porque la justicia pues, surge del actuar correcto del ser humano. Entonces, una persona justa es una persona que le da a cada quien lo suyo. Una persona que respeta lo que no es suyo. Entonces, o sea, hay dos tipos de justicia, la justicia estricta y la justicia perfecta. La justicia estricta corresponde a pues, hacer lo que es estrictamente justo, o sea, el mínimo, una justicia de mínimos. Entonces, muchas veces, si ustedes cumplen con sus deberes así al ras, pues están con una justicia mínima. Pero una justicia perfecta también considera las circunstancias, porque hay veces, y con esto me refiero a que hay veces en las que pues un deber que nosotros tenemos, si lo cumplimos, va a ser peor que si no lo cumplimos. Entonces, a lo mejor esto es lo que a lo mejor alguna feminista diría, no, es que sí debe estar sí debe ser ilegal, pero hay que despenalizarlo. Pero como vamos a ver ahorita, hay límites. O sea, no porque haya cosas que se pueden tolerar en algunas circunstancias, significa que todos los actos son tolerables, ¿no? O sea, hay algunos actos que por su naturaleza no se pueden tolerar. Pero, como paréntesis, o sea, en la justicia, uno siempre cuando está actuando tiene que considerar pues la mejor manera de actuar, ¿no? O sea, tienes que ver, oye, tengo que hacer una tarea, ¿no? Pero pues, también se me presentó un escenario en el cual viene una persona indigente y me está pidiendo de tomar agua. Entonces, la justicia estricta diría, bueno, es que tengo que entregar la tarea, se fregó, ¿no? La justicia perfecta toma en cuenta la circunstancia y dice, ¿sabes qué? Pues tengo una tarea, pero aquí tengo una persona que ocupa mi ayuda. Entonces, lo más equitativo es ayudarlo, ¿no? A lo mejor un caso diferente sería un examen, porque a lo mejor si tú no vas al examen, repruebas. Pero pues le dices a alguno de tu familia, oye, ayúdale a esta persona que está aquí, ¿no? Entonces, la justicia perfecta no solamente se basa en lo estricto, sino que también toma en cuenta las circunstancias. Y bueno, como hace rato les decía que la justicia es la voluntad de dar a cada quien lo suyo, o sea, la constante voluntad de dar a cada quien lo suyo. Y cuando hablamos de lo suyo, nos podemos referir a varias cosas. Nos podemos referir a lo que nos pertenece, nos podemos referir a la ley, aquí vienen aquí en la presentación, a la sentencia, a la necesidad, al mérito, ahorita bueno, se me tapó ahí, o al castigo. Entonces, hay diferentes tipos de justicia, ¿no? O sea, la justicia puede ser dar a cada quien su casa, su pertenencia, su libro, o puede ser el legislador. El legislador le tiene que dar a los ciudadanos a cada quien su ley, ¿no? El juez tiene que darle a cada uno su sentencia. Y el derecho, el corazón del derecho es la necesidad. Y aquí es donde entra el tema del aborto. Todos los derechos se basan en las necesidades humanas. Entonces, la primera necesidad humana es la necesidad de la supervivencia. Entonces, el primer derecho es el derecho a la vida, porque es la necesidad más fundamental de todas. Si tú no sobrevives, pues no te sirven no te sirven de nada las demás necesidades. Pues la necesidad de alimentarte, la necesidad de tomar agua, la necesidad de todo lo demás, se cae la primera necesidad. Entonces, por eso el derecho también tiene que respetar las necesidades. Y a cada uno hay que darle sus propias necesidades. Y como les digo, o sea, hay escalas de necesidades. Hay necesidades más importantes que otras. Entonces, cuando se mete el tema del aborto,
las mujeres muchas veces, las feministas muchas veces invocan el tema de la libertad, pero pues realmente es más necesario la supervivencia de un ser humano que su propia libertad. Entonces, por eso el primer derecho es el derecho a la vida, que tiene que ser respetado, porque esa es una necesidad que tiene el no nacido. Ok. Bueno, entonces aquí, como vemos, no sé si alguien quisiera comentar algo. Pues yo tengo una duda. Como tú bien dices, en nuestras leyes, las de México, pues sí se defiende la vida desde la concepción, pero pues a veces no toman en cuenta esto y pues se la pasan diciendo que no es humano o que no existe o la saldan, así que no sé qué se podría hacer con esas personas, que porque sí existen, que hay feministas abogadas, ¿no? Pero pues, o sea, quieren meter la ideología de género, el aborto y otras cosas que pues que van en contra de la de la vida y de la justicia como tú la estás planteando. No sé qué se podría. Pues como ahorita vamos a ir viendo, creo que es importante, o sea, los esquemas mentales de la justicia, del derecho, muchas veces, por más que los digamos, no digo que siempre, como que la gente anda cerrada a eso, ¿no? Entonces, estos son temas que ameritan a lo mejor una plática, una conversación. Yo creo que en esos casos, esa es mi opinión personal, conviene más demostrar los errores de lo que puedan para poder proponerles la alternativa. Porque como muchas veces ya están aferradas a una idea, a un esquema mental, y este esquema mental es pues la ideología de género o el tema del aborto, lo más importante es mostrarles por qué lo que ellas plantean pues no tiene sentido. Y bueno, pues gracias por la pregunta. No sé si con eso contesté tu pregunta. Como que ahorita vamos a ir viendo ese tema. Sí, pero bueno, igual hay gente que aunque les muestres con datos y todo, pues va a seguir, o sea, aferrada a las cosas que ellos piensan y te van a decir que eso no es verdad. Y pues también por eso. A veces como que uno se desgasta y aunque tenga paciencia, no hacen caso. Sí, totalmente. Hay gente sí, que anda cerrada. Pero pues realmente yo creo que lo importante es no dejar de hacer la labor porque hay gente que esté cerrada, porque hay mucha gente que aunque no te diga, pues sí toma en cuenta lo que tú dices. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, para pasar a la siguiente parte, simplemente comentarles, pues que ser pro vida es como un bombero, ¿no? Porque, pues, o sea, y esto es un tema que está muy relacionado con la justicia. El bombero tiene que hacer todo lo posible por salvar todas las vidas que pueda. Si un bombero va con la mentalidad de, pues, a ver a quién mató hoy, pues realmente está predisponiendo está partiendo de una falsa premisa. Está partiendo de la premisa de que para salvar a alguien ocupas matar a otro. Y eso es lo que muchas veces pasa con el tema del aborto. Como que se compran la idea de que para salvar a la mujer es necesario matar a un ser humano. Y pues médicamente no existe ningún caso en el que sea médicamente necesario matar al no nacido para salvar a la madre. O sea, no es necesario como tal. Existe un caso, que es un caso diferente, que es el embarazo ectópico, pero en ese caso la solución no es matar al no nacido. La solución es extraerlo, pues con los cuidados para extraerlo vivo, sabiendo que no va a poder sobrevivir, pero es un caso diferente, pero nunca es necesario médicamente matar al hijo, ¿no? Entonces, pues en justicia uno siempre está obligado a hacer todo lo que pueda, pero uno nunca está obligado a lo imposible. Y bueno, ya en la última parte de la presentación vamos a hablar de los derechos humanos. Y bueno, la visión positivista, la que vimos hace rato, la visión de la gente que cree que si no está escrito, pues no hay derecho. Esta gente plantea que los derechos humanos tienen que estar escritos, ¿no? Y si los derechos humanos no están escritos en ningún lugar, entonces esos derechos humanos no existen, ¿no? Esta visión pues es muy arcaica, una visión muy cerrada, y esta visión pues se condenó después de la Segunda Guerra Mundial en los juicios de Nuremberg. En los juicios de Nuremberg
como que las sentencias del tribunal en contra de los alemanes decían que por más que los oficiales decían que la ley venía, pues la ley no te justifica, ¿no? O sea, la ley tiene límites y tú no puedes invocar la ley para negar derechos humanos. Entonces, esta visión positivista es una visión que muchas veces en los debates, o muchas veces en TikTok, o muchas veces las feministas o los que están a favor del aborto tocan, ¿no? De que, oye, pero en la ley no vienen los derechos humanos, ¿no? O es que no ha nacido, no tiene derechos humanos. O sea, la ley no lo reconoce, ¿no? Entonces, esta visión pues realmente choca mucho. Y algo que también les comentaba, que no solamente son las leyes, también pueden ser las sentencias, ¿no? Entonces, muchas veces la gente cita un caso de la Corte Internacional de Derechos Humanos, Corte Interamericana, perdón, y dicen, no, es que los derechos, como la sentencia dijo que no es humano, entonces no tiene derechos. O la sentencia de la Corte dijo que no tiene el derecho humano a la vida, entonces no tiene derecho, ¿no? Y esta visión, pues, parte de esta percepción equivocada, ¿no? Porque, pues, las Cortes, de la misma manera que las leyes, tienen límites. O sea, las Cortes no pueden hacer lo que les dé su gana, ¿no? Entonces, decir que porque una Corte dijo que no es humano, pues, esa visión, pues, es equivocada. Y bueno, hasta ahorita lo que hemos visto, ¿todo claro? ¿Alguna duda, algún comentario? Ya estamos en la parte final de lo que vamos a ver. Está todo bien. Todo claro. Perfecto. Muy bien. Les voy a poner brevemente una otra escena de Star Wars que se relaciona mucho con la mentalidad pro vida. Sí, Valentina, adelante. Perdón, no te escucho. Ok, Valentina pregunta, tengo una pregunta, ¿dónde puedo ver los derechos? Me explico, no están escritos en la ley. ¿Te refieres a alguna ley en particular? ¿Tú eres de algún país o te refieres en general a más o menos a qué país? Ok, mira, aquí atrás, no se alcanzan a ver, hay una postura de los derechos humanos, digo esto, que es la postura del derecho natural clásico y canónico también, pues no son lo mismo, pero se parecen. Y esta visión del derecho natural clásico dice que el derecho natural es común a todos los seres humanos y que no existe en la ley, sino en la naturaleza del ser humano. Esta visión la abandonaron los positivistas. Los positivistas como que atribuyeron el derecho natural a la iglesia, cuando realmente pues los romanos fueron los que empezaron a hablar también del derecho natural, de los griegos empezaron a hablar del derecho natural, pero los positivistas como que en una reacción anticlerical, anticatólica, sobre todo, pues dijeron, no, es que hablar de derecho natural es hablar de Dios, entonces no hay derecho natural, ¿no? Entonces, esa visión, como les decía hace ratito, en la Segunda Guerra Mundial se abandonó la visión del derecho positivo, el positivismo. Entonces, contestando tu pregunta, pues la postura del derecho natural es, el derecho existe, o sea, hay derechos que existen por el simple hecho de que somos humanos, ¿no? Y esos derechos se relacionan con nuestras necesidades humanas. Y esas necesidades no están escritas en ninguna ley, porque pues somos animales, los humanos somos animales, ¿no? Somos mamíferos, vivíparos racionales. Y como animales, no ocupamos que ninguna ley diga que tenemos derechos para tener derechos. Y esos son los derechos, los principales, los fundamentales. Y bueno, les voy a poner brevemente el fragmento que les decía. You brought him here to kill me! No!
Let her go, Anakin. Let her go. You turned her against me! You have done that yourself. You will not take her from me! Your anger and your lust for power have already done that. You have allowed this Dark Lord to twist your mind until now you have become the very thing you swore to destroy. Don't lecture me, Obi-Wan. I see through the lies of the Jedi. I do not fear the dark side as you do. I have brought peace, freedom, justice, and security to my new empire. Your new empire? Don't make me kill you. Anakin, my allegiance is to the Republic, to democracy! If you're not with me, then you're my enemy. Only a Sith deals in absolutes. I will do what I must. You will try. Muy bien, entonces, esta escena la puse principalmente por una razón, porque muchas veces, pues cuando, digo, para la que acaba de llegar, o que acaba de llegar, bueno, Anakin, que es el que se volvió malo, pues muchas veces se relaciona, y no es juzgar a la gente con los que son pro aborto, que muchas veces dicen, yo antes era pro vida, y ya me sé todas las mentiras de los pro vida, y como que están en una postura cerradas. Entonces, pues muchas veces es importante saber que desgraciadamente mucha gente ya anda cerrada y como tenía una visión sin fundamentos pro vida, pues como ya se volvió pro aborto, como que ya es una mentalidad un poco más agresiva, ¿no? No estoy juzgando a la gente, hay gente que es buena onda, pero lo que les quiero decir es que muchas veces la visión feminista tiende a radicalizarse, tiende a ser más de, si tú no estás conmigo, eres mi enemigo, tiende a haber una visión más de creer que ya despertó esa visión woke, de que, oye, yo pues ya me sé todo, ¿no? Y muchas veces no se dan cuenta que el tema del aborto, en vez de beneficiar a las mujeres, las perjudica, y por eso en la escena vemos que Padme, que es la esposa, pues la termina ahorcando, ¿no? Entonces muchas veces el feminismo lo que hace es ahorcar a las mujeres. Termina afectándoles y ellas piensan que están haciendo un bien a la humanidad, cuando en realidad simplemente están pues haciendo mucho daño, ¿no? Y no sé si notaron que Anakin, hay una escena en la que dice, ya traje justicia, paz y prosperidad a la galaxia. Pues muchas veces es esta visión del feminismo, ¿no? De que va a ser seguro, gratuito y legal, y todos los lemas que se aprenden de memoria. Digo, no las juzgo, pero se nota mucho como que esta visión, como que ya están un poco el tema del adoctrinamiento, esta visión de que el feminismo y el aborto va a traer paz a la humanidad, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, como les comentaba hace rato, las necesidades son las que hacen el derecho. No es el poder el que hace el derecho, no es el ser el que hace el derecho, sino la necesidad la que hace el derecho. Yo necesito sobrevivir, pues tengo derecho a sobrevivir. Yo necesito comer, entonces tengo derecho a comer. Yo necesito tomar agua, entonces tengo derecho a tomar agua. Y esta visión choca con las visiones que hemos visto, con la visión del positivismo, que él dice, pues, y también con la visión, sobre todo la vitalista, que dice, oye, la fuerza es la que hace el derecho, ¿no? La visión del más fuerte o el más débil, ¿no? Si yo puedo, entonces tengo derecho. Eso es lo que dice, pues, Nietzsche, eso es lo que dicen muchos supremacistas, la fuerza es la que hace el derecho, pero esta visión es incompatible con el derecho. Entonces no podemos tomar esa postura, y la postura que debemos tomar es pues, la postura de la necesidad. Y brevemente, sí, a ver, Valentina me hace una pregunta. Me encanta la... Ok, muchas gracias. Mariano, ¿qué pasa si me dicen tengo la necesidad de hacer mi vida y abortar o similar? Pues mira, es que es una falacia. Es una falacia porque la palabra necesidad
la están tomando fuera de su verdadero significado. O sea, de necesidad no significa, muchas veces la gente cuando habla de necesidad te dice, te habla de necesidad, pero como lo que les da la gana. O sea, como que yo necesito un gansito o yo necesito un refresco. Pues no lo necesitas. O sea, porque las necesidades son aquellas cosas que no puedes, de las que no puedes prescindir. Son aquellas cosas que si te las quitan, te mueres, ¿no? Yo necesito tomar agua, porque si no tomo agua me voy a morir. Yo necesito comer, si no como me muero. Pero yo no necesito tomar refresco, porque el refresco no es algo, no es algo verdaderamente necesario, ¿no? Entonces, el aborto no es una necesidad humana, porque pues si no abortas no te pasa nada, no mueres, ¿sacas? Y como les comentaba, digo, esta frase que les voy a decir se relaciona más con la parte de la embriología y es la cuestión de que realmente el aborto nunca es médicamente necesario. O sea, nunca es médicamente necesario. Entonces, por lo mismo, pues es lo que te dicen esas chavas se basa en una falsa premisa. Y bueno, ya llegando al tema del derecho penal, sobre todo al derecho penal mexicano, como les decía al principio, los delitos son conductas antisociales y que no se pueden tolerar. Entonces, uno no puede decir, como muchas feministas dicen, oye, es que si no te gusta el aborto, pues no lo hagas, no abortes. Es como si alguien dijera, oye, no te gusta el abuso infantil, pues no lo hagas. O no te gusta la violación, pues no lo hagas. No. O sea, hay conductas que por su propia naturaleza son conductas antisociales que no se pueden tolerar. Entonces, la violación, el feminicidio, el abuso infantil, son conductas que no son como que si no te gusta no lo hagas, son conductas que, pues, que no entran en la sociedad. Y no son construcciones sociales, son como que antes de la sociedad, ¿no? Y otra cuestión es que, además de lo que les acabo de decir, muchas veces la chava dice, no, es que hay que despenalizarlo, o sea, no hay que criminalizar a las mujeres. Pero no se dan cuenta que las penas son incentivos. Les voy a poner un ejemplo. Si tus papás te dejan hacer lo que tú quieras y llegar a la hora que tú quieras y no ponen un castigo si te pasas de raya, o sea, si llegas a las 5 de la mañana después de una fiesta y no hay ningún castigo, es un incentivo, porque tú inconscientemente tú dices, oye, no va a pasar nada si llego a las 5 de la mañana. Entonces yo puedo hacer o sea, como que inconscientemente cuando no hay una sanción, como que la gente tiende a hacer más las cosas, ¿no? No estoy diciendo que hay que poner muchas penas, pero hay, como decía, hay actos que son totalmente antisociales. Entonces, quitar la pena al aborto, aunque no se quiera, es un incentivo a hacerlo. Porque van a decir, pues si no está penado, pues para él pues, penal, pues muchas veces dicen este tema, ¿no? De que, oye, pues es que están criminalizando a las mujeres. Pero realmente eso es falso, porque pues el feminicidio no criminaliza a los hombres. Castiga a las mujeres en general, castiga al hombre que violó. Fui. ¿Ya me escuchan? Me dice Valentina que me fui. Ya se escucha. ¿En qué parte no me escucharon? Todo. Ah, ok. Valentina, igual se te fue un poquito el internet, pero brevemente lo que les decía era que el derecho penal no sanciona a los hombres en lo colectivo, sino sanciona al hombre que en lo particular comete un delito. O sea, el derecho penal no sanciona a todos los hombres, sino sanciona al chavo que violó, al chavo que asesinó, ¿no? Entonces, por eso decir que el derecho criminaliza a las mujeres es una falacia. No sé si aquí hay alguna duda. O les comento ya lo siguiente. Pues bueno. Creo que todo bien. Perfecto. Muchas veces, muchas gracias, meten el tema de que no son personas. Es una de las
del top 10 de los argumentos que dicen los que son pro aborto, y es que no es persona, no tiene derechos humanos. Entonces, ahorita te contesto, Yamilet, pues muchas veces cuando dicen este tema de que pues es que es persona, pero no es persona, por lo tanto no tiene derechos humanos, pues parte de un error, ¿no? De una premisa que es falsa. O sea, es que eres humano y por lo tanto tienes derechos humanos. No tiene, o sea, la persona, o sea, no metes a la persona, metes al humano. Humano, derechos humanos. Que el humano es persona. Pero muchas veces te quieren meter el tema de la persona, ¿no? Y es un error porque, pues, quieren crear una ficción, ¿no? O sea, como si hay humanos que son más humanos que otros. Entonces, y bueno, y como quiera es falso porque todos los seres humanos somos personas. Aquí muchas veces te meten el tema de que si ya piensa o si ya razona y esto y lo otro, pues realmente eso no tiene mucho que ver. O sea, sí tiene que ver, pero no tiene mucho que ver porque pues hay gente que tiene alguna incapacidad mental y sigue teniendo derechos. Simplemente lo que sucede es que tiene un tutor o tiene alguien que ejerce sus derechos por él. Entonces, decir que alguien no es persona porque no ejerce la razón, pues es falso. Y a los que son mexicanos, el artículo 22 del Código Civil Federal reconoce que desde el momento de la concepción, todos los seres humanos tenemos capacidad jurídica. Para no hacerlo muy largo, simplemente comentarles que muchas veces las feministas o los que son pro aborto no entienden este artículo o no entienden la diferencia entre capacidad jurídica y personalidad jurídica. ¿A qué voy con esto? O sea, las personas somos los seres humanos, ¿ok? Entonces, los seres humanos tenemos atributos o tenemos facultades. Y esas facultades, una de ellas es la capacidad jurídica. Capacidad jurídica significa poder tener derechos y obligaciones. Entonces, muchas veces, lo que muchos no entienden es que no es lo mismo el momento en que empiezas a tener capacidad con el momento en que empiezas a ser persona. Entonces, eres persona desde el momento que eres ser humano. La capacidad jurídica no es la personalidad jurídica. O sea, ser persona no es lo mismo que tener capacidad. La capacidad está dentro de la persona, no la personalidad está dentro de la capacidad. No sé si me explico. Entonces, lo que quiero decir es que si uno se pone a ver el derecho mexicano, se va a dar cuenta que todos los seres humanos son personas y todas las personas tienen capacidad jurídica. En ese orden, ¿no? Y bueno, para cerrar el tema de personas, la Constitución mexicana en el artículo 1 da la protección más amplia al ser humano. Por ende, si alguna ley dice que no es ser humano, hasta la semana 12, por ejemplo, suponiendo que dijera eso alguna ley, pues la protección más amplia es la ley la ley que diga lo contrario, ¿no? Entonces, en este caso, si una ley reconoce que desde la concepción es sujeto de derechos y obligaciones, y otra ley dice que desde la semana 12, la que da la protección más amplia es la ley que dice que desde la concepción. A ver, tengo aquí dos preguntas. Mariano, ¿por qué crees que hay tantos abogados y estudiantes de leyes que están a favor del aborto? Ellos no entienden estas leyes. Mira, yo tengo esta teoría, pero no sé, no la he comprobado. Yo tengo la teoría de que los abogados o estudiantes de derecho que están a favor del aborto es porque no tienen idea desde el punto de vista de la embriología. O sea, la mayoría de la gente que es abogada es porque piensa que médicamente no son un ser humano. Y la mayoría de los médicos que están a favor del aborto es porque piensan que existe el derecho al aborto. O sea, como que tienen los cables cruzados. Esa es mi teoría, igual estoy mal, pero yo pienso que por eso se da. Como que por eso es importante complementar el derecho con la parte médica. Mariano, tengo una duda ahí al respecto. El artículo 22 de la Constitución, del Código Civil Federal, dice que desde la concepción, y sabemos que fertilización, concepción y esos son sinónimos. Ahí cómo entra el tema de la fecundación in vitro. Bueno, muy buena pregunta. La fecundación in vitro pues implica hablar de un ser humano, de un embrión, que es un ser humano desde el punto de vista embriológico. Yo estoy en contra de la fecundación in vitro porque, pues a final de cuentas, el porcentaje de supervivencia de los embriones es relativamente bajo. O sea, por cada embrión fertilizado, o sea, por cada, no sé, 5, pues como 3 mueren. Ahorita no tengo las cifras. Las mujeres que quieren embarazarse, les ponen 5 embriones en su útero y esos 5
embriones solamente uno sabe implantar, ¿no? Entonces les ponen muchos para ver cuál se implanta primero. Entonces, ese embrión, a pesar de ser por fecundación in vitro, pues tiene los mismos derechos, ¿no? Entonces, también como providas es importante hablar en contra de la fecundación in vitro, porque pues realmente es una forma de comerciar con los seres humanos, porque te venden los embriones prácticamente. Entonces, es un tema muy, muy escabroso. Y también el tema del vientre subrogado, a las mujeres a las que les pagan para tener un hijo, porque, pues imagínate, alguien quiere tener un hijo, le paga a una mujer para que tenga su hijo, que no es su esposa, o sea, otra mujer que le ayude. La pareja se separa y ahora pues la mujer que ya no sabe a quién darle el hijo, pues las feministas la van a inducir para que aborte. Entonces, el tema de la fecundación in vitro, el tema del vientre subrogado, pues son temas que como providas tenemos que estar en contra de ellos. Y bueno, respondiendo a la pregunta de Yamilet, que hace rato te dije que ya te iba a contestar. Mira, cuando te dicen que el feto es un huevo, pues es porque no conocen el punto de vista médico y biológico. Porque el huevo es un gameto, como el espermatozoide o el óvulo. Y el feto es un organismo. O sea, no es lo mismo hablar de organismos que de gametos. Entonces, el ser humano, desde el momento desde el momento de la fecundación, hay un organismo nuevo. Entonces, no es lo mismo un feto que un huevo, porque no es lo mismo un huevo fertilizado que un huevo no fertilizado. Entonces, ese sería como que el mal argumento que te dan. Disculpa, tengo una pregunta de toda la clase en general. Bueno, no sé si esté bien también, pero deducí esto. ¿Qué es más importante, la ley o el derecho? Buena pregunta. Yo te diría que el derecho. O sea, y también depende de qué entiendas por ley. O sea, ley en el sentido de derecho escrito. O sea, yo vería la ley como el derecho escrito. Entonces, el derecho escrito no puede estar encima del derecho no escrito. Y en otras palabras, la ley no puede estar por encima de los derechos humanos o de los derechos naturales, derechos fundamentales, como le quieras llamar. Entonces, los derechos naturales, los derechos humanos son la base del derecho. Y bueno, no sé si tengan alguna otra duda del derecho penal o ya este es el artículo que les decía. ¿Tú qué consideras, o sea, cuál considerarías, crees que o pensarías que debería ser el límite para criminalizar a una mujer que ha abortado? O sea, ¿tú crees que una mujer tiene que cumplir una sentencia o quién es el que tiene que cumplir la sentencia por el aborto? Muy buena pregunta. Mira, algo que también es algo que acabas de también plantear, Cintia, es que, pues mira, no es lo mismo, o sea, no todos tienen que recibir la misma pena. Como les decía, la justicia da a cada quien lo suyo. Entonces, no puedes dar a cada quien lo suyo, no significa dar a cada quien lo mismo. Le das a cada quien lo suyo, no lo mismo. Porque no todos, o sea, por ejemplo, una persona enferma puede estar enferma de algo que merite paracetamol y le vas a dar paracetamol. Pero otra persona enferma ocupa a lo mejor ibuprofeno. Que a lo mejor, entonces, si tú le das lo mismo a todos, vas a cometer una injusticia. Por lo que abortaron porque no sabían lo que están haciendo. Hay mujeres que abortaron porque las presionaron o porque las coaccionaron. Entonces esas mujeres no merecen una pena fuerte. Merecen a lo mejor una pena baja, una pena mínima, o incluso puede ser que las obligaron y ellas ni siquiera querían, pues que realmente no hubo culpa. Pero pues hay mujeres que a lo mejor sí saben lo que hacen, llevan 5 abortos, 3 abortos, entonces esas mujeres no pueden decir yo no sabía. Y también no es lo mismo, digo, depende mucho del caso, ¿no? Y no es lo mismo el médico que aborta, que él sí sabe lo que está haciendo, a una mujer que la presionaron. Entonces, la postura pro vida no significa que todas las mujeres estén en la cárcel con la pena máxima, no, o sea, significa, a ver, ¿qué es lo que hizo? ¿Cómo lo hizo? O sea, las circunstancias, se pregunta mucho el tema de las circunstancias, y aplicar una pena proporcional. O sea, no le vas a dar la misma pena a todos. No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, yo creo, y es mi opinión muy personal, yo creo que los médicos que abortan, o sea, que realizan abortos o que promueven el aborto, deberían estar en la cárcel
sin cédula y sin capacidad de ejercer en ningún momento de su vida. Pero bueno, es mi opinión muy personal. Yo concuerdo totalmente contigo. O sea, se me hace que es Y es poco. algo muy justo, ¿no? Sí, así es. Y es poco. Sí. Para mí. Y sobre todo, y o sea, es que realmente el problema del derecho penal es que es un derecho que es imperfecto. O sea, ¿cómo decirlo? O sea, los delitos son actos totalmente antisociales que destruyen. Entonces, como destruyen, no se puede no se puede deshacer el acto. O sea, los crímenes no se pueden deshacer. Entonces, por lo mismo, las sanciones nunca van a ser totalmente satisfactorias. Y ese es el problema del derecho penal. Ese es el problema de la justicia humana. Los que creemos en Dios sabemos que Dios es totalmente justo y que el último día Él va a hacer justicia perfecta de todo. Pero pues, o sea, realmente, por eso el derecho tiene que estar enfocado en reparar el daño, ¿no? Y bueno, ya lo voy a dar un poco turbo. Si alguien se tiene que ir, lo entenderé. Ya solamente les voy a mencionar algunos tratados internacionales que protegen al no nacido. Uno de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 6.1. También está la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 1, 2 y 6. Y también está la Declaración de los Derechos Humanos, artículo 3, 6 y 7. Para los que me siguen en TikTok, y bueno, y los que no, el otro día hubo una controversia porque una chava me dijo, es que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice la palabra nacer, entonces solamente son humanos y tienen derechos humanos desde que nacen, no desde que existen. Y bueno, ese artículo es el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos, pero el artículo 2 de la Declaración de los Derechos Humanos como que clarifica, ¿no? Porque dice, no se puede, ahorita no me lo sé de memoria, pero prácticamente dice que no se puede discriminar a nadie por ninguna condición, y entre ellas dice, no se puede discriminar por nacimiento. Entonces, cuando hablemos de discriminación por nacimiento, ni por edad exactamente, es decirle a alguien que no tiene derechos humanos por el simple hecho de que no ha nacido. Y esto digo, si uno junta estos tres tratados, se va a dar cuenta que estos son tratados de la ONU, ¿eh? Cuando le digan es que la ONU dice que está fuera del aborto, pues estos tratados son de la ONU. Pues por así decirlo, digo, nunca nadie le llega a la Trinidad, pero pues sí. A ver, Dan, ¿quieres preguntar algo? Sí, es que hace unos semestres tuve una clase que era Derecho a la Información y todo, y leímos la Convención Americana de los Derechos Humanos, creo que se llama, ¿no? Interamericana, sí, exactamente. Y en esa convención dice que pues está penado el aborto. Y México forma parte de esa convención. Y lo que mi profesor no supo contestar, y yo sigo con la duda, es por qué si México forma parte de esa convención no aplica esa limitación, pues, o sea, que está prohibido el aborto. Ok, Vania, te agradezco que hayas estado aquí. Y bueno, contestando tu pregunta, mira, yo les digo a usted, yo no metería el tema de la convención, porque México, por ejemplo, tiene una, no es una reserva, pero es muy parecido. O sea, México a la hora de firmar el tratado dijo, yo no voy a incluir este artículo, el artículo del derecho a la vida. Y como quiera, es un tratado muy engañoso, ¿eh? Es un tratado muy tramposo, porque le metieron en letra chiquita le metieron el tema del aborto. En el artículo 4.1, digo, yo por eso nunca hablo de ese tratado, porque es un tratado leído muy engañoso. Dice que el derecho a la vida se reconoce desde la concepción, se reconoce generalmente desde la concepción. Entonces, esa frase, generalmente, la interpreta la Corte, la Corte Interamericana como, pues, si es general, hay excepciones. Entonces, meterle que el aborto puede ser una excepción. Entonces, ese tratado realmente es muy tramposo porque, pues, como les decía hace rato, o sea, aunque sea en la Corte Washa Washa o la Corte Super Corte, pues, tiene límites, o sea, y además nadie la nombró, o sea, ninguno de los seres humanos, o sea, ninguno de los seres humanos la nombramos autoridad sobre toda la especie humana. Entonces, el hecho de que esta corte
quiera tener facultades o competencias que nadie le otorgó, poderes que nadie le otorgó, y el poder decir quién es humano y quién es humano, se me hace una barbaridad. O sea, a nadie, ninguna autoridad tiene facultad para decir quién es humano y quién es humano. Por más autoridad que sea, por más internacional que sea. Entonces, por eso, cuando vean el tema de las cortes interamericanas, tengan cuidado porque muchas veces en letras pequeñas le meten ese tipo de cosas. Y bueno, Gracias. no, hombre, nada. Ya para cerrar, en México existen estas jurisprudencias que son obligatorias. Jurisprudencias son como criterios obligatorios que protegen la vida desde la concepción. Hay dos. Y ambas dicen lo que acabamos de ver, ¿no? O sea, que el derecho a la vida, aquí está subrayado, es un derecho inherente a la persona humana. Estas jurisprudencias que estamos viendo ahorita, la pueden buscar con este número, que es el número 187.817 y 187.816. Estas jurisprudencias, prácticamente las feministas, digo, no es por ser despectivo, pero pues no la conocen, o sea, o simplemente sí la conocen, pero no la dicen. Entonces, estas jurisprudencias, es como una extensión de la Constitución y realmente nos dan la razón, o sea, nos dan la razón, pero muchas veces en México las feministas dicen, no, es que el aborto es un derecho reproductivo y sexual de las mujeres. Realmente es puro marketing, o sea, realmente ellas están deliberadamente omitiendo información importante y esa información es esta, o sea, que la Corte desde el 2002 ya dijo que los no nacidos tienen derechos humanos. Y bueno, ya para terminar, les agradezco mucho que hayan estado. Les voy a poner una escena que me gusta mucho, Scooby-Doo. They've changed. In other words, a magic spell. Carol! Hey, Carol! How's the island? Are you tricking on me? Carol, it's me. It's Brad. We've known each other since we were like 3. Back off my grill, son! Carol, what are you doing? I'm terrified. And the young people that come off that barge, the people I love the most, they're in danger. Y pues bueno, muchas gracias por haber estado en esta charla. Espero no haberla hecho aburrido. Ahora sí, no sé si alguien se tiene que ir, se puede ir, pero si quieren hacer preguntas, aquí me voy a quedar. Terminé con, como dice Cintia, las feministas. A ver, voy a leer la frase de Mar Rivera. Dice, no puedo hablar, pero tengo una duda. Un abogado me decía que está a favor del aborto en una niña menor de edad, menos de 13 años, por ejemplo, porque en este caso por el derecho siempre debe estar el interés superior del menor por encima de la vida en gestación, buscando el menor daño que le pueda causar a la menor. Y tenerlo viola este derecho, así como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a una vida digna y mucho más. Teniéndolo se afectan más derechos a la menor que solo el derecho a la vida de su hijo. ¿Qué me puede decir sobre lo que dijo? Ok. Muy bien. Voy a quitar tantito de compartir para poder ver el chat. Muy bien. Como si tú estuviste, o quién fue el que no pudo estar toda la charla,